Efectivamente, iniciamos. Seguridad, economía y medio ambiente. Como ha dicho María Mercedes, son algunos de los temas prioritarios que se trataron en la cumbre de presidentes de presidentes de Sudamérica en Brasilia, la capital del estado de Brasil. Esto lo dijo el presidente Guillermo Lasso a su retorno al país este mediodía. Nuestra compañera Carmen de Basante estuvo allí y nos cuenta más. En el Salón Protocolario Manuela Sáenz del aeropuerto de Tababela en Quito fue recibido con honores el primer mandatario Guillermo Lasso, que arribó junto a su comitiva tras su participación en la cumbre de presidentes en Brasil. Esta cumbre, que fue calificada con un balance positivo, reunió a 11 mandatarios de toda la región y, según el presidente Guillermo Lasso, se presentan muchas oportunidades para el país. En esa reunión se trataron temas también de integración económica, pensar en una zona aduanera libre. Hemos hablado también de aspectos de seguridad. Hubo una propuesta muy concreta del presidente de Chile. Sobre el tema de la democracia, fue un tema también crucial en la reunión. Les preocupa a todos los países, a todos los presidentes de América del Sur, el mantenimiento de la democracia. Y hubo la oportunidad también de que conozcan directamente sobre lo que significó acá la muerte cruzada. En el ámbito nacional, el presidente también se pronunció respecto a diferentes temas. Por ejemplo, la polémica entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, en el cual hizo un llamado a respetar la institucionalidad. Hay que respetar las leyes, hay que respetar la Constitución, hay que respetar la institucionalidad. Y en este caso concreto hay que respetar la autonomía que tiene la Fiscalía y respetar el trabajo que ha venido realizando la señora fiscal Diana Salazar. Además, el primer mandatario adelantó que su gobierno trabaja en más decretos leyes que serán enviados a la Corte Constitucional y serán dados a conocer de forma oportuna. Los estados de excepción por grave conmoción interna en 3 cantones de Guayas y en las provincias de Los Ríos y Santa Elena concluyeron. Las autoridades de seguridad explicaron el motivo para no renovarlos. Los decretos de estado de excepción servían para que las Fuerzas Armadas coordinaran acciones con la Policía Nacional en zonas de alto índice delictivo, pero la situación ha cambiado. Las mismas operaciones que antes era necesario hacerlas mediante la expedición de un decreto se pueden hacer ya sin afectar a la economía de las personas, de las empresas. Por eso, tras una reunión en Carondelet entre las autoridades a cargo de la seguridad, se resolvió: vamos a levantar el estado de excepción porque ha dejado de ser necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos en virtud de lograr la paz, la tranquilidad. Así dejan de aplicar estas medidas en Guayaquil, Durán, San Borondón, toda la provincia de Santa Elena y toda la provincia de Los Ríos, lugares en los que disminuyeron las muertes violentas. En Guayaquil tenemos una reducción del 6%, ahí tenemos 27 muertes violentas menos. En Los Ríos tenemos una reducción de 16 muertes violentas menos, traducido al 13%, y en Santa Elena el 19%. Entonces es importante porque estos sectores venían creciendo al 30 y al 40%. El estado de excepción había sido decretado el 1 de abril de este año. Por eso, en los últimos 2 meses, los delitos comunes bajaron en un 18% y se logró la captura de sujetos dedicados a afectar la seguridad de los ciudadanos. Blancos de mediano valor, los gatilleros, que son los que generan la violencia en los territorios, y eso hemos tenido buenos resultados. 209 detenidos de los diferentes grupos de delincuencia organizada, los vacunadores y la extorsión. En eso hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos 212 detenidos de delincuentes que estaban dedicados a esta ingrata tarea, 91 en tema de secuestros y 121 en extorsión. Estas cifras fueron calificadas como positivas, pero se aclaró que en el caso de que se necesite un estado de excepción o alguna medida similar en alguna provincia o territorio, esto podría de nuevo aplicarse. Desde el Palacio de Carondelet, con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. A propósito de temas de seguridad, María Rosaura Sánchez es una psicóloga clínica de profesión y ahora es subteniente de policía. Ella, junto a otros 390 cadetes, ha recibido el cambio de insignia en la Escuela Superior de Policía en Pusuquí, en Quito, en un acto conmemorativo.
María Rosaura Sánchez es psicóloga forense de profesión y cuenta que desde hace 11 años su sueño era ser parte de la Policía Nacional. Y ventajosamente, a través de un proceso de selección pude llegar a ser apta y ahora estoy acá. Y cuenta que le motivó seguir esta carrera, ver las realidades de su cantón Saraguro. Y veía que muchas personas sufrían violencia de género, entonces eso me motivó. Me motivó el hecho de ayudar a las personas. Me encanta ayudar a las personas. Esta mañana vino acompañada de su familia, quienes no pudieron contener la emoción de que ya ha cumplido un sueño más. Yo no tengo palabras más para decirlas, lo único que puedo decir es que Dios me la bendiga. Luego de varios meses de preparación, pasó de ser cadete a subteniente, junto con otros 390 servidores policiales, todos con perfil profesional, es decir, que cuentan con títulos de tercer y cuarto nivel. Este 31 de mayo se realizó la ceremonia de cambio de insignias para estos 391 cadetes. Y los policías especialistas tienen una orientación clara a mejorar las capacidades institucionales para enfrentar las nuevas amenazas, como es el cibercrimen, el ciberdelito, el lavado de activos, que enfocan la destrucción de las organizaciones criminales, pero también dar servicios a todos los policías ecuatorianas en áreas como psicología, manejo del talento humano, en áreas como informática. Estos 391 subtenientes fueron seleccionados de un total de 130.000 aspirantes y una de las características de estos servidores policiales es que pueden ejercer cargos tanto en las áreas administrativas como en el área operativa de la Policía Nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Cámaras de seguridad captaron el asalto a mano armado en una pizzería en el norte de Quito. Los delincuentes usaron armas tipo metralletas para el atraco. Varias cámaras de seguridad captaron cómo 6 delincuentes asaltaron a una pizzería ubicada en el sector de la Avenida América y Bolivia en el norte de Quito. Se ve que ingresan por la parte de acá. Ingresan 2 personas y después siguen viniendo las 2 más y al último ingresa una. Y se le mira que un carro rojo es el que los lleva, como uno de esos antiguos. El atraco duró alrededor de 45 segundos. En ese tiempo, los delincuentes robaron las pertenencias de los clientes y la de un trabajador del establecimiento. Sometieron a las personas que se encontraban consumiendo sus alimentos en esta pizzería. Y es que de manera insólita los clientes indicaron que las armas que utilizaron los delincuentes serían juguetes y explicaron que estas tenían rasgos de ser metralletas, sin embargo eran armas para jugar paintball. A las 11:30 entran y han estado almorzando y les dice, denme todo lo que tienen. Según la Policía Nacional, los delincuentes ya estarían identificados y al momento se realizan labores de inteligencia para dar con los dueños de lo ajeno. Policía Nacional ha realizado operativos preventivos y no va a permitir que se dé otro hecho delictivo en este sector ni en los locales. Tras lo sucedido, la Policía Nacional implementó en este establecimiento el botón de pánico y de manera preventiva socializa este método para que otros locales comerciales alerten de manera oportuna en caso de ser víctimas de la delincuencia. Escucha esta historia. Un presunto delincuente fue obligado a caminar desnudo por las calles del centro de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Los ciudadanos y vecinos están de acuerdo con esta medida para reducir lo que ellos dicen una inseguridad en la zona. A semana seguida volvió a ocurrir. Otro sujeto fue capturado por personas desconocidas, quienes luego le quitaron la ropa y lo hicieron correr completamente desnudo por las calles de la parroquia urbana El Salto del cantón Babahoyo. El sujeto fue sometido a este castigo tras haber incumplido con una disposición emitida desde hace meses por ciudadanos no identificados, la cual radica en lo siguiente. No se roba en Babahoyo, no se roba. ¡Pa' que copien! El primer caso se registró hace más de una semana, cuando un sujeto fue obligado a correr sin ropa por el bypass, una zona altamente transitada de Babahoyo, tras quedar captado en cámaras de videovigilancia cuando asaltaba a un grupo de mujeres. A todo esto, muchos ciudadanos están de acuerdo con estas medidas, para ver si de esta manera se logran disminuir los indicadores de asaltos y robos en la capital de Los Ríos. Es la mejor manera que se puede parar la delincuencia, digo yo,
en mi manera, ¿no?, de pensar, porque ya la delincuencia está insoportable. Así se puede un poco acabar lo que es esa delincuencia, porque está demasiada la delincuencia aquí en Babahoyo, la verdad. Sin embargo, la policía cuestionó el accionar de las personas que están detrás de estos casos, haciendo justicia por cuenta propia. Ellos no están de ninguna manera facultados para brindar ningún tipo de seguridad y mucho menos alterando la integridad o la dignidad de otros sujetos, por más antisociales que puedan parecer. Y esos ciudadanos que respaldan, pues, que también estén atentos, que al principio podrán presentarse como los cuidadores y a renglón seguido pues les van a extorsionar, porque esa es la ceba. La ceba es ganarse la confianza para luego irles robando lo que más pueden. La policía pidió además a los ciudadanos denunciar cualquier delito ante la institución para que sean los uniformados quienes actúen conforme a lo dispuesto por la ley. En Flor de Bastión, Guayaquil, más de 40 casas fueron allanadas por la policía para dar con los responsables del asesinato de un uniformado. Los gendarmes buscaron hasta debajo de las piedras. Fueron aproximadamente 40 casas las que se allanaron en Sosuvivienda 2. En este punto se buscaba a los sujetos que asesinaron a un miembro de la policía la semana pasada en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Teníamos información de las organizaciones delictivas que son las que participaron en este hecho y los vamos a seguir buscando. Los delincuentes tienen que tener en cuenta de que cuando quitan la vida a un policía, el poder del Estado es fuerte y los vamos a encontrar. Hasta debajo de las piedras los vamos a ubicar. Los antisociales, al momento de la operación conjunta entre la policía y Fuerzas Armadas, lograron escapar. Sin embargo, ya se sabe a qué banda criminal pertenecen. No les puedo dar el dato exacto porque se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía, pero ya tenemos los indicios claros de qué organización es y justamente estamos interviniendo sobre estas áreas donde ellos piensan que tienen el control y el poder del Estado es mayor. Durante el operativo se rescató a 2 personas que fueron secuestradas por parte de esta banda que opera en Sosuvivienda 2. ¿Qué le dijeron los delincuentes al momento del secuestro? Obviamente que me iban a matar uno, porque me le bajé el carro. Ustedes pueden ver de que el plan del Estado, que fue dotar de viviendas a las personas de escasos recursos económicos, estas organizaciones delictivas acosaron a estas personas para que salgan de ahí y utilizan estas casas actualmente desocupadas para mantener retenidas a personas en contra de su voluntad, esto es secuestradas. Con fuentes humanas se sigue trabajando en este caso para ubicar a los implicados en el crimen del policía. Tras 6 días de secuestro, el primo del futbolista ecuatoriano Piero Hincapié fue liberado. Así lo ha confirmado el jefe del distrito del Comando de Policía en Esmeraldas, Fausto Buenaño. Se trata de Estefano Tello, quien fue secuestrado el 25 de mayo en el cantón San Lorenzo, al norte de la provincia, cuando se dirigía a su trabajo. Según la información proporcionada por las autoridades, se pedía $1 millón para liberarlo, pero el pago nunca se realizó. Estefano fue encontrado en una vivienda abandonada en la parroquia Camarones, en el sector Tabuel, en el cantón de Esmeraldas. Hasta el cierre de esta edición se ha informado que por este hecho 2 personas fueron detenidas en Guayaquil y puestas a órdenes de las autoridades competentes, mientras las unidades especializadas de la policía continúan con la búsqueda del resto de los involucrados. El señor Estefano Tello Hincapié fue ya entregado a sus familiares. Estaba deshidratado, cansado, agotado. El momento está ya a buen recaudo. Esto es el resultado de la Policía Nacional que ha venido realizando con el fin de que este delito no quede en impunidad. Igualmente quienes se movilizaban en el carro de propiedad del señor Estefano Tello Hincapié. Los otros causantes están ya trabajando con el fin de dar con los mismos y poderles poner a órdenes de las autoridades pertinentes. El oficialismo prepara sus cuadros para los comicios extraordinarios. El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones primarias en el movimiento Creo. Por ahora se conoce que al menos 10 exasambleístas serán candidatos otra vez. Corre el plazo para que las agrupaciones políticas definan sus candidaturas y el oficialismo se ha mantenido hermético sobre sus opciones, pero dicen se definirá en un gran proceso de primarias. En principio tenemos previsto el 6
de junio, aquí en la ciudad de Quito. Será una gran asamblea en donde ratificaremos cada una de las democracias internas que cada una de las provincias viene realizando. Creo mantendrá su capital político y presentará sus propios candidatos. Es que nosotros presentaremos 35 jurisdicciones llenas de postulantes con equidad de género en todos los distritos, las 24 provincias, los 3 distritos a nivel internacional. En el caso de los candidatos para la asamblea, de los 28 legisladores que formaban parte de la bancada del Acuerdo Nacional, no más allá de 10 de aquellos formarán parte de estas listas que se dará a conocer en los próximos días. De los rostros más conocidos ya se ha descartado la presencia de Ana Belén Cordero. Dar espacio a nuevos liderazgos y a nuevos cuadros. Otros aliados como Pedro Velasco del Movimiento Avanza sí confirmó su presencia. Tengo que reconocer que a mí me están dando la prioridad para yo formar parte, encabezando las listas en mi provincia del Carchi. Pese a que el partido al que pertenece ha decidido apoyar la candidatura de Otto Sonel Hosner. Mi caso es sui generis. Estos temas, en buena hora hay un entendimiento, hay una comprensión de que se fortalezcan candidaturas provinciales. Creo por su lado mantiene como su primera opción presidencial al actual mandatario Guillermo Lasso, pero eso aún está por concretarse. En su momento le contaré. Carolina Basante, Noticias 7. En temas políticos seguimos. Continúa la división en el movimiento plurinacional Pachakutik, pero ahora en las primarias, que se realizarán este 6 de junio, donde Salvador Quispe y Leonidas Issa se disputarían por la candidatura de las elecciones presidenciales del 20 de agosto. La división al interior de Pachakutik se evidencia de cara a las próximas elecciones extraordinarias de agosto, pues aún no se sabe con certeza quién representará al movimiento. Por un lado está el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien públicamente anunció su candidatura a la presidencia para lo que termine el actual periodo. Aquí el pueblo han definido, no porque Leonidas Issa ha pedido ni ha pretendido posesionar, no, sino sobre aquello ha decidido la CONAIE asumir este reto. Sin embargo, durante el Consejo Ampliado de la CONAIE se dijo que la postulación de Issa se daría siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Ahora solo esperamos que el señor ex coordinador retire todos los procesos que están en el contencioso electoral con los señores ex tribunal, simplemente permita registrar el compañero Guillermo Churchumbi y vamos a este proceso electoral. A esto se opone la subcoordinadora Cecilia Velázquez, quien dijo que no aceptará condiciones de Leonidas Issa. No pueden existir condiciones para entrar a ser o no candidatos del movimiento Pachakutik. El compañero Marlon Santi es el coordinador del movimiento. Mientras no haya un reemplazo con el debido proceso y en términos jurídicos y transparentes, él seguirá siendo el coordinador. Otra de las condiciones de Issa fue que los ex asambleístas que supuestamente traicionaron al movimiento indígena sean separados de Pachakutik. Estamos en un país democrático donde somos parte y adherentes y hemos militado en el Pachakutik para poder llevar estos procesos. Por otro lado está Salvador Quispe, quien también anunció su candidatura. Tanto Quispe como Issa disputarán las elecciones primarias del movimiento el 6 de junio. De este resultado se conocerá quién será el candidato presidencial para los próximos comicios. Edison Saavedra, Noticias 7. La fiscal Diana Salazar confirmó que no asistirá a la convocatoria hecha por el Consejo de Participación Ciudadana para que comparezca e informe sobre un supuesto plagio de su tesis universitaria. Salazar asegura que no es una competencia de ese organismo. Que no irá. Es que ¿cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Fue la respuesta de la fiscal Diana Salazar a la convocatoria que le hizo el Consejo de Participación Ciudadana para que comparezca. Se está confundiendo esta figura de la audiencia pública, que no es otra cosa que asistan para informar los funcionarios en la gestión de gobierno. Gestión de gobierno. La Fiscalía General del Estado no forma parte del Ejecutivo, sino de la función judicial y además que es un órgano autónomo. Las únicas personas que pueden llamar a comparecer en virtud del control político es la Asamblea Nacional. Desde el Consejo quieren que explique sobre un supuesto plagio de su tesis universitaria. Pero esta no es la única polémica que hay entre el Consejo de Participación y la Fiscalía. También se le suma el cuestionamiento a la designación del fiscal subrogante. El Consejo de Participación pidió al Consejo de la Judicatura que informe si ha posesionado a esta autoridad. A nosotros nos llegó desde la semana pasada una solicitud ciudadana respecto a la designación del fiscal subrogante. Lo que se hizo en el pleno del día de ayer
fue notificar al Consejo de la Judicatura. Ante esto, la Fiscalía señaló en otro comunicado que ya existe un fiscal subrogante y se trata de Wilson Toainga, quien fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por César Trujillo en 2018, y agregó que lo actuado por ese consejo está respaldado por un dictamen de la Corte Constitucional, pero mientras se continúa convocando a funcionarios, el cronograma para designar a autoridades, que es una de las funciones del Consejo de Participación, aún no está listo. Andrea Orbe, Noticias 7. Y hora de la tarde, el Consejo de Participación Ciudadana informó que la audiencia contra la fiscal Diana Salazar se realizará el jueves 1 de junio, es decir, mañana, a las 4 de la tarde, y también el viernes 2 de junio, pero a las 10 de la mañana. Expertos consideran que el Consejo de Participación Ciudadana se estaría abrogando funciones que no son de su competencia al pedir la comparecencia de autoridades, como por ejemplo el ministro del Interior o la propia ministra fiscal. Señalan que esto podría traer consecuencias penales, incluso la destitución de todos los consejeros. Según abogados constitucionalistas, los pedidos de comparecencia contra varias autoridades de Estado son acciones que no son competencia del nuevo Consejo de Participación, que apenas tiene 17 días en funciones. No tiene atribución alguna para realizar un ejercicio de sanción, de destitución a los funcionarios titulares de los órganos de control. Chalco asegura que el CPCCS únicamente está facultado para designar autoridades, mas no fiscalizarlas. El inventarse atribuciones carentes constitucional y legalmente es precisamente usurpación de funciones. Y la usurpación de funciones está penada en el artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal. Además que constitucionalmente hablando, las decisiones que tome el Consejo de Participación fuera de sus atribuciones serían nulas y además una causal de posible juicio político. El legislativo que venga hacia la posesión posterior de agosto, es decir, septiembre, podrá tranquilamente fiscalizar y, si es el caso, iniciar un juicio político. Y señala un punto a considerar, que la misma Corte Constitucional podría pronunciarse sobre posibles actos de inconstitucionalidad que incluso podrían llegar a su destitución. Edison Saavedra, Noticias 7. El exasambleísta Daniel Mendoza salió de la cárcel 4 de Quito luego de recibir un beneficio penitenciario. Una jueza le concedió el régimen semiabierto a Mendoza por cumplir el 60% de la sentencia de 50 meses de privación de libertad por delincuencia organizada, al estar involucrado por corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, aclaró que la salida del ex legislador es una decisión exclusiva de la autoridad judicial. Cambiamos de tema. La Organización Mundial de la Salud asegura que la producción de tabaco es la responsable del 5% de la deforestación en todo el mundo y que más de 1 millón de menores aún trabajan en la industria. El 31 de mayo de 2023, la OMS llama a la ciudadanía a celebrar el Día Mundial sin Tabaco. Bajo el lema Cultiva alimentos, no tabaco, la OMS pretende concienciar sobre las oportunidades de creación de productos alternativos para los cultivadores de tabaco, así como de los efectos negativos de la industria sobre la crisis alimentaria mundial. There are more than 350 million people having hunger and food insecurity issues, and many of the countries where these issues are a concern are also big tobacco growing economies. In Africa, for example, in the last 15 years, the growing of tobacco has gone up by nearly 20%. La OMS explica que la producción de tabaco es perjudicial para la sociedad en varios ámbitos, además de para la salud y el medio ambiente. La industria tabacalera es responsable del 5% de la deforestación mundial y debido a la necesidad de mano de obra, más de 1 millón de niños trabajan en estas explotaciones.
La concienciación sobre estas problemáticas ha calado en Suecia, que este año está cerca de declararse libre de humo. Y es que este país nórdico cuenta con menos de un 5% de fumadores diarios en toda la población. Esta es la cifra más baja de la Unión Europea y es muy inferior a la media del 18,5% de todo el bloque. La prefectura del Guayas le solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la competencia concurrente sobre el puente de la Unidad Nacional, ubicado en Guayaquil, que se junta con La Puntilla, San Borondón, para el respectivo mantenimiento de su estructura. En una carta remitida por la prefecta Marcela Guiñaga al ministro César Ron, se ha pedido la autorización a fin de hacerse cargo del puente compuesto por 2 tramos, sobre el río Daule y sobre el río Babahoyo, que une con Durán, mediante la suscripción de un convenio. Según la prefectura, el puente de la Unidad Nacional es vital, importante para el desarrollo económico del Guayas, al conectar a Guayaquil con el resto de la provincia. Aún no hay una respuesta por parte de la cartera de Estado. El retrato presidencial del exmandatario Lenín Moreno llegó este miércoles al Palacio de Carondelet para ser colgado en el Salón Amarillo junto a los cuadros del resto de jefes de Estado del Ecuador. En los próximos días será instalado en su sitial correspondiente a la Galería Presidencial. La imagen fue pintada por su hija Irina, según compartió el exmandatario en sus redes sociales. Tanto el expresidente como su hija están procesados por cohecho. Moreno y Lucio Gutiérrez eran los únicos jefes de Estado desde el retorno a la democracia cuyo retrato estaba ausente. En el caso de Gutiérrez, como rechazo a su destitución. Ahora les contamos que se difirió la reinstalación de la audiencia de revisión de medidas cautelares a propósito del caso Sino Hidro, que estaba previsto para hoy. La diligencia se cambió para el 5 de junio a partir de las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia al norte de Quito. En esta cita judicial, el juez Bayardo Espinosa dará a conocer si acoge o no el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva a quienes incumplieron con las medidas cautelares dictadas el 5 de marzo, pues debían presentarse periódicamente ante la Sala Penal de la Corte y no lo han hecho. Entre ellos está el exmandatario Lenín Moreno, su esposa e hija y otros 7 procesados. En este caso se investigan a 37 personas por el presunto delito de cohecho y el pago de $76 millones en coimas en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En Machache, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, sujetos ingresaron a la unidad educativa Luis Felipe Borja y destruyeron las instalaciones. Los antisociales rompieron vidrios de las puertas y aulas, mancharon con pintura las paredes, dañaron pupitres y regaron basura en la institución. La comunidad educativa solicitó a la policía investigar este hecho y detener a los responsables. Temas culturales. Los museos en Quito han preparado para el Día del Niño, mañana, una oferta especial durante toda la jornada. Este 1 de junio, como sabemos, es el Día Mundial de los Niños y los peques no pagarán entrada. En la siguiente historia les contamos más. Este 1 de junio se conmemora el Día Internacional del Niño. La Fundación Museos de la Ciudad permitirá el ingreso de los más pequeñitos de la casa de manera gratuita. Este beneficio serán los museos de la ciudad, Museos del Carmen Alto, Museo Interactivo de Ciencia y el Yacu. Así lo explica Paulina Vega, educadora del Museo de la Ciudad. El costo va a ser del 50% para todos, tanto para los guaguas como para sus familias. En este museo además se van a realizar actividades especiales para que los niños que lo visiten puedan aprender jugando. Con el explorar el museo y también para los guaguas principalmente, como reconocer cuáles son sus derechos, ¿no? Cómo hacer valer también sus derechos. Frente al Museo de la Ciudad se encuentra el del Carmen Alto, donde se puede conocer cómo era la vida en el claustro. Además, se realizará un jam de actividades artísticas el fin de semana. En donde a través del juego, a través de retos, a través de experimentaciones de alimentos, de cocinar, de armar pambamesas, de conocer también un poquito de la historia de los espacios que están ligados a la cocina y a la alimentación aquí en este museo, nosotros vamos a poder
construir o co-construir una perspectiva de esa alimentación saludable para niños, niñas y niñas. Quienes deseen adquirir una entrada pueden hacerlo directamente en la boletería de cada museo o a través de tienda.fundacionmuseosquito.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Varios líderes mundiales y organizaciones de derechos humanos denuncian las leyes antiderechos de los homosexuales en Uganda. El presidente estadounidense Joe Biden y otros mandatarios más se pronuncian ante la aprobación de la controversial norma. Con la firma del jefe del gobierno Yoweri Museveni, Uganda aprobó la ley antihomosexual más severa del mundo. La ley define como homosexualidad agravada relaciones de personas del mismo sexo, en los que participan infectados de SIDA, menores de edad u otros grupos vulnerables. La transmisión del SIDA debido a relaciones homosexuales, aunque sean consentidas, es un delito que se castiga hasta con 14 años de cárcel. En Uganda, donde la homosexualidad es ilegal debido a leyes de los tiempos de la colonización, aumenta el ambiente antihomosexual. Activistas locales y abogados de derechos humanos rechazan la ley. La ley criminaliza actividades sexuales consentidas entre adultos con personas del mismo sexo y atenta contra la Constitución al violar el derecho de igualdad y no discriminación. El presidente estadounidense Joe Biden, mediante un comunicado, pidió a Uganda que suspenda la ley y la calificó de violación trágica de los derechos humanos. La ley es una de las más extremas leyes anti-LGBTQ en el mundo. Los derechos humanos son universales. Nadie debe ser atacado en prisión o asesinado simplemente por quienes son o a quienes amen. Por otra parte, el ministro de Canadá, Justin Trudeau, mencionó en Twitter que la ley es espantosa y abominable. Además, anunció que continuará apoyando a las personas LGBTQ+ y defendiendo sus derechos en el país y en el extranjero. De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exclamó que se encuentra consternada de que el proyecto de ley contra los homosexuales draconiano y discriminatorio ahora sea ley. Cabe mencionar que la ley no solo castiga a quienes mantienen relaciones homosexuales, sino también a los testigos de bodas gays y a los propietarios de inmuebles que alquilen con conocimiento a parejas homosexuales. Muchos temen que se trate de un instrumento estatal para deshumanizar sistemáticamente a la comunidad LGBTQ+ de Uganda y aislarla aún más.